En un mundo dominado por lenguajes de programación que intentan ser lo más parecidos posible al lenguaje humano, usando por ejemplo la notación infija para escribir expresiones matemáticas, separando los bloques de código por llaves para que los programadores podamos distinguirlos mejor, u organizando el código por indentación como hace nuestro amado Python, hay un lenguaje que desde que surgió hace muchos años decidió romper con estas reglas y seguir su propio camino. Aunque usa una notación extraña y cantidades industriales de paréntesis para organizar su código, durante mucho tiempo se ganó el corazón de una parte de los programadores, especialmente de aquellos que se dedicaban a programar inteligencia artificial. Pero si piensas que el lenguaje del que hablaremos hoy se ha quedado obsoleto con el pasar de los años, te sorprenderá saber que ha envejecido como el buen vino y que aún sigue siendo usado en aplicaciones que nada tienen que ver con su propósito original. Por ejemplo, es utilizado por AutoCAD como lenguaje de extensión para ampliar sus capacidades de diseño, y el banco Nubank lo usó para construir gran parte de su arquitectura de microservicios. Además, fue usado para desarrollar la franquicia de videojuegos Jak and Daxter, y por la empresa Rigetti Computing para escribir el compilador de Quill, el lenguaje ensamblador para sus computadoras cuánticas. Y estos son solo algunos ejemplos. Pero si con ellos he logrado despertar tu curiosidad, te invito a que sigas viendo. Ponte cómodo o cómoda, porque hoy vamos a hablar de Lisp. Antes de empezar, un pequeño disclaimer. Originalmente tenía pensado hacer un solo video sobre Lisp, pero se me hizo tan largo que decidí dividirlo en dos partes. En esta primera parte contaré por arribita la historia de origen de Lisp y explicaré sus dialectos principales, mientras que en la segunda parte, que saldrá si todo sale bien dentro de 15 días, hablaré del aspecto técnico del lenguaje, cuáles son sus tipos de datos, sus funciones principales, por qué todo se organiza por listas, etc. Bueno, este lenguaje no es nuevo en el canal, ya que hace más de un año hice un video sobre él. Sin embargo, aunque en aquella oportunidad conté datos interesantes, me enfoqué más en la parte de la inteligencia artificial que en las características del lenguaje en sí. Además, me di cuenta que 4 minutos no son suficientes para darle a Lisp el homenaje que se merece. Y aparte, así no puedo monetizar el video. Lisp surgió en 1958, por tanto es el segundo lenguaje de alto nivel más antiguo que todavía se utiliza, por detrás de Fortran, que es unos años más viejo. Su creador fue el científico de la computación estadounidense John McCarthy, quien además acuñó el término inteligencia artificial y anticipó la computación en la nube, todo un visionario. McCarthy organizó un taller de verano en la Universidad Dartmouth College, donde varios científicos se reunieron con él para debatir las potencialidades del naciente campo de la inteligencia artificial. Y sí, Dartmouth College es el mismo lugar donde pocos años después surgiría el lenguaje de programación BASIC, del que tengo un video en el canal por si lo quieres ver. La propuesta de la conferencia planteaba investigar sobre redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural, máquinas que aprendieran por sí mismas y otros conceptos que en aquella época sonaban a ciencia ficción. Para ello, necesitaban un lenguaje de programación que fuera bueno trabajando con listas y símbolos, y en aquel entonces el número de candidatos posibles era muy reducido. Fortran estaba en su debut, y aunque era excelente realizando cálculos numéricos, no cumplía con los requisitos que McCarthy deseaba. Por ejemplo, no contaba con expresiones condicionales como las conocemos hoy, ni con recursividad, que es cuando una función se invoca a sí misma, por ejemplo para calcular el factorial de un número. Así que McCarthy decidió elegir el camino más difícil, pero más directo: crear su propio lenguaje de programación, al que llamó Lisp, por procesamiento de listas. Antes de pasar a la parte técnica y hablar de los fundamentos del lenguaje, veamos para qué narices se usó desde sus inicios. Desde su aparición hasta finales de los 80, Lisp fue el lenguaje por excelencia para llevar a la práctica los proyectos de inteligencia artificial que los científicos como McCarthy tenían en mente. Uno de los primeros programas creados fue Saint, un solucionador de integrales desarrollado en el MIT en 1961. El MIT tuvo un enorme protagonismo en los primeros años de Lisp, como veremos a lo largo del video. Pocos años después surgió ELIZA, en la misma universidad. ELIZA fue uno de los primeros chatbots de la historia y el primero en alcanzar notoriedad pública. Obviamente no tenía nada que ver con ChatGPT, pero fue sorprendente ver por primera vez a una computadora que era capaz de conversar con un ser humano. Si quieres tener una idea de cómo era interactuar con ELIZA, puedes descargar e instalar Doctor Abuso, ya que está basado en él, o mejor dicho, en ella. De aquella década también merece la pena hablar de SureTrue. Este programa no solo era capaz de entender palabras y frases en lenguaje natural, sino que podía mover objetos geométricos en un mundo virtual según las órdenes que le diera el usuario. Hay muchos más ejemplos de programas legendarios escritos en Lisp. Desde sistemas que diagnosticaban infecciones sanguíneas con una precisión cercana a la de un experto humano, hasta un software que era capaz de descubrir conceptos matemáticos por sí solo. Pero si hablara de todos los que encontré en el video se haría demasiado largo, así que te invito a que investigues por tu cuenta. Ahora bien, hasta el momento he hablado de Lisp como si fuera un solo lenguaje, tan versátil y poderoso que puede ser usado para todas las aplicaciones que he mencionado en el video. Pero te mentí.
Lejos de ser un lenguaje único, Lisp es una familia de lenguajes. Si en algún punto de tu vida has querido empezar a programar con él, seguro te has preguntado, ¿por qué existen tantos Lisps? En breve voy a tratar de responder a esta pregunta, pero primero veamos cuáles son los dialectos más relevantes que han surgido y para qué se usaban o se usan. Por cierto, si te está gustando el video, te agradecería que me lo hicieras saber con un like y un comentario. Eso me ayuda muchísimo. Continuemos. Todo empezó con Lisp 1, desarrollado por el bueno de McCarthy entre 1958 y 1960 para la computadora IBM 704. Esta versión ya incorporaba las típicas listas entre paréntesis y las funciones básicas del lenguaje. También usaba la notación prefija característica de Lisp, o sea, escribir los operadores matemáticos antes que los operandos. Esto tiene una razón de ser que explicaré más adelante en el video. A principios de los 60 surgió Lisp 1.5, una mejora de Lisp 1 que se convirtió en el primer dialecto ampliamente distribuido del lenguaje. Por esos años, McCarthy se encontraba desarrollando Lisp 2, pero el proyecto fue abandonado. En 1966 apareció MacLisp, desarrollado en el proyecto Mac del MIT. Este fue el dialecto en el que se programó Shirley y también Maxima, un software de cálculo simbólico que se convertiría en uno de los programas con más líneas escritas en el lenguaje. En el mismo año, el 66, se empezó a desarrollar InterLisp, que sería el mayor competidor del dialecto anterior. Ambos fueron desarrollados para la misma línea de computadoras, y eran algo así como los Lisp de la costa este y de la costa oeste. Las computadoras PDP-6 y PDP-10 en las que se implementaron estos dialectos fueron las computadoras por excelencia para programar inteligencia artificial durante aquellos años. La razón es que su arquitectura encajaba a la perfección con los requerimientos del lenguaje, pero de eso hablaré más adelante. En 1973, en el MIT, de nuevo, se comenzó a desarrollar un tipo especial de computadora con hardware optimizado para Lisp. Estas computadoras fueron llamadas máquinas Lisp, y el dialecto que se creó para ellas fue llamado, adivina, Lisp Machine Lisp. Aunque las máquinas Lisp fueron una idea prometedora en sus inicios y comercialmente exitosas en un principio, no pudieron competir con las computadoras personales a partir de la segunda mitad de los 80. Estas últimas mejoraron tanto que acabaron igualando e incluso superando el rendimiento de las máquinas Lisp, a un coste mucho menor. Sin embargo, durante esos años Lisp continuó expandiéndose y ramificándose, como veremos en los siguientes ejemplos. En 1975 surgió Scheme, un dialecto profundamente inspirado en el cálculo lambda. De hecho, sus documentos fundacionales fueron una serie de artículos conocidos como los Lambda Papers. Pero, ¿qué demonios es el cálculo lambda? En los años 30, mucho antes de que surgiera Lisp y de hecho, antes de que aparecieran siquiera las computadoras digitales, varios matemáticos en el mundo buscaban saber qué problemas eran computables o no, o sea, si podían ser resueltos mediante un conjunto de reglas mecánicas. En el Reino Unido, Alan Turing, quien es conocido como el padre de la informática, desarrolló las máquinas de Turing para investigar este problema. Del otro lado del charco, el matemático norteamericano y posterior supervisor doctoral de Turing, Alonzo Church, desarrolló para esto su propio sistema formal basado en funciones, el cálculo lambda. Este es un lenguaje extremadamente minimalista, en el que cualquier cálculo puede representarse mediante la aplicación de funciones con unas simples reglas. Cuando estaba creando Lisp, McCarthy tomó varios préstamos del cálculo lambda, como las funciones anónimas, las cuales también podemos ver en lenguajes modernos, como Python y JavaScript. Sin embargo, ningún dialecto ni implementación de Lisp fue tan influenciado por este sistema como lo fue Scheme. Su nombre refleja que es un dialecto con su propia identidad, una propuesta diferente dentro de la familia Lisp. A finales de los 70 apareció Franz Lisp, que se volvió especialmente popular a principios de los 80. Fue uno de los dialectos más extendidos en las máquinas con Unix, un sistema operativo legendario que sería el ancestro de los Mac OS y cuya influencia también se encuentra en los Linux actuales. En 1983 fue lanzado XLisp, un dialecto que serviría de base para AutoLisp, el cual es usado por AutoCAD como lenguaje de extensión. En 1984 vio la luz Common Lisp, un intento de poner un poco de orden en el caos existente. Para ese momento existían tantos dialectos incompatibles entre sí que a las universidades y centros de investigación les resultaba muy complicado compartir programas, herramientas o reutilizar software desarrollado por otros grupos. Con Common Lisp se buscó desarrollar un sucesor de MacLisp que unificara las características más útiles de otros dialectos basados en él, como Spice Lisp, S1 Lisp, NIL y Lisp Machine Lisp. Common Lisp sigue siendo utilizado a día de hoy en grandes proyectos como el asistente de escritura Grammarly y el compilador de Quill, ya saben, el lenguaje ensamblador para computadoras cuánticas. A principios de los 90, Lisp dejó de ser el lenguaje de preferencia para la programación en IA, pero el lenguaje siguió ramificándose y surgieron nuevos dialectos. En 2007 apareció Clojure, un dialecto que corre sobre la máquina virtual de Java y altamente interoperable con este lenguaje. Fue creado por el programador Rich Hickey, quien quería crear un Lisp que se ejecutara dentro de un entorno robusto, en lugar de ser su propia plataforma. Esto le permite integrarse en infraestructuras de software ya existentes,
lo cual ha ayudado a que sea uno de los dialectos de Lisp más usados. Ahora bien, ¿por qué existen tantos dialectos de Lisp diferentes? Hoy en día estamos acostumbrados a lenguajes de programación estandarizados, que van evolucionando en una sola rama, o en dos a lo sumo, como es el caso de Python, bifurcado en Python 2 y 3. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, esta no era la regla en los lenguajes de programación. En aquellos tiempos existía una gran variedad de modelos de computadoras con arquitecturas incompatibles entre sí. Las diferencias en el tamaño de sus registros son un buen ejemplo. Mientras que los registros de la PDP-1 eran de solo 18 bits, los de la PDP-10 tenían 36. Sin embargo, existían computadoras con palabras de 48 bits, como la CDC 3600, una supercomputadora. Y eso por no hablar de que cada una tenía su propio sistema operativo, o varios de ellos, lo que condujo a la creación de dialectos adaptados a cada plataforma. Esto, unido al hecho de que cada laboratorio de investigación en inteligencia artificial quería personalizar el lenguaje para acomodarlo a sus necesidades, y también a que había mucha competencia entre compañías, laboratorios y universidades, hizo que surgieran dialectos de Lisp hasta debajo de las piedras. La innovación y la rivalidad institucional fueron más importantes que la estandarización, hasta que la fragmentación del lenguaje se volvió un problema. Y eso no solo pasó con Lisp. Otros lenguajes de la época también sufrieron esta fragmentación, como son BASIC y Fortran. Sin embargo, Lisp se destaca por lo fácil que resulta extenderlo, o incluso crear nuevos lenguajes a partir de él. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Si no te la quieres perder, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y si aún no ha salido la segunda parte de este video, te dejaré por aquí otros dos que están muy interesantes. Soy José Enrique y esto es Tirando Código. ¡Hasta pronto!